se vio, pero es el hecho de estar preparando el trabajo para poder Este, este, diferenciarnos, ¿no? este tema lo vengo analizando desde que fue el proyecto de ley, así que y ya escribí algunas cosas, tengo bastantes cosas escritas. Pero para que el público que no lo conoce, la ley es la 27.802, que se llama la Ley de Modernización Laboral, le puso el gobierno, de modernización tiene que volvemos a la edad No, moderna. no, Sí, sí, yo sí. creo que más que modernización, antigüedad. No, volvió a la edad moderna, cuando era, viste, que no existía el derecho del trabajo, que las relaciones entre trabajador y empleador estaban dentro del marco del derecho civil y de la autonomía de la voluntad y no existía el principio tuitivo y protectorio. No me quiero poner muy técnico, pero más o menos por ahí va la cosa. Viste, ¿Qué cuando... siglo? Y el siglo XIX, 19. por eso la modernización es volver al siglo XIX. Exactamente. Bueno, y en ese marco la ley, esta ley de reforma laboral, para mí, tiene 26 títulos, está dividida en 26 títulos y tiene 218 artículos. ¿Cuánto? 218. Entonces, también es muy importante desde ya hacer la salvedad. Cuando hablamos de inconstitucionalidad, estamos hablando de disposiciones, no de los 218 artículos, porque además esta ley modifica sustancialmente en la profundidad el derecho del trabajo dependiente en la parte individual, sobre todo aquellos trabajadores que están en el ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo, aunque hay alguna salida al trabajo de las amas, del trabajo de lo que antes se llamaba el trabajo de las amas de casa, es decir, empleadas de casas particulares se llama. Antes eran empleadas domésticas. Bueno, también toca eso, toca el tema del trabajo agrario, toca el tema de los estatutos profesionales, como por ejemplo el de los periodistas, el del peluquero, bueno, ese no hay problema. Elimina, por ejemplo, la ley de teletrabajo, que era la más moderna de todas, del año 2020, pero dentro del derecho individual, fundamentalmente en el título primero, habla de las modificaciones al trabajo dependiente de las personas que están dentro del ámbito de aplicación de esa ley. Que, por ejemplo, los empleados públicos quedan afuera, no ustedes, los empleados del PAMI, por ejemplo, Claudia. Ustedes están adentro de estas modificaciones, porque a los empleados en relación de dependencia del PAMI se le aplica la ley de contrato de trabajo. Exactamente. Y no se rigen por el derecho administrativo. Voy rápido porque quiero hacer esta introducción e ingresar a los temas que me parece de trascendencia. En materia de derecho individual, modifica cosas, qué sé yo, por ejemplo, el artículo 68 de la ley de contrato de trabajo es un artículo que establece que el empleador tiene la facultad de dirección y organización de la empresa y que queda a su discrecionalidad hacer las modificaciones que crea pertinente para la organización empresarial, pero en un punto decía siempre respetando que la dignidad del trabajador. Lo eliminaron. Totalmente. Lo eliminaron. No hay más dignidad. No hay más dignidad. Por ejemplo, modifica el artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo, que decía que el trabajo para esta ley es la actividad creadora y productiva del hombre y secundariamente está vinculada con un orden de intercambio. Bueno, elimina... ¿Por qué digo esto que parece Bueno, pero cuestiones? si eres más lejos, tenés el ius variandi. El, sí, lo que quiero decir con esto, que acá hay un revanchismo ideológico. Claro, Total. claro. Porque decimos una cosa, modificar estas dos pequeñeces que acabo de mencionar, ¿en qué va a ayudar a generar empleo? ¿En qué va a ayudar a que los trabajadores sean registrados? Esto demuestra en evidencia el revanchismo ideológico. Tal cual. ¿No es cierto? Y por ejemplo, yo tomé como ejemplo, hice un ensayo sobre este tema, tomé como ejemplo la indemnización por antigüedad, que es la niña bonita del derecho individual del trabajo, porque tiene que ver con la parte económica cuando un trabajador es despedido sin causa. ¿Qué pasa con esto? Bueno, la ley modifica siempre a favor del empleador, por ejemplo, la cuantificación en materia de indemnización. ¿Por qué? Mantiene esos coeficientes y la multiplicación de los coeficientes de remuneración por antigüedad. Pero ¿qué hace? En materia de remuneración, que es lo que se llama la base del cálculo, que es un mes de sueldo por cada año de servicio, fracción mayor de 3 meses, tomando como base, y acá viene, tomando como base, antes decía la mejor remuneración normal y habitual. Entonces, ¿qué pasaba? Dentro de lo que es la mejor remuneración se tomaba
la incidencia del sueldo anual complementario, conocido como aguinaldo. Entonces, se distribuía en los 6 meses y eso aumentaba un poquito la base. También, por ejemplo, se tenía en cuenta todo aquello que fuesen remuneraciones variables, es decir, por ejemplo, las horas extraordinarias. Y se tomaba la mejor, no un promedio. Bueno, todo esto lo modificó peyorativamente, ¿para qué? Para bajar la base del cálculo, para cuando terminemos haciendo la operación de multiplicación, dé menos el importe a determinar. Por otro lado, en esta materia, además, agrega el tema de los intereses, que en esto, no sé, yo no estoy tan en desacuerdo porque en intereses dice, bueno, es IPC más 3% anual. Y en algunos casos, haciendo algunos cálculos, como antes esto, cada provincia tenía su manera de fallar, y cada juez de cada provincia había una jurisprudencia distinta, no me parece que sea algo tan, si se quiere, cuestionable, en tanto y en cuanto el IPC sea real. Porque si el IPC que planteamos con un índice que, bueno, todos sabemos que no quisieron cambiar. No es verdad. Claro, entonces ahí, bueno. Pero además de esto, base de cálculo inferior, IPC más 3%, que esto yo lo puedo dejar en stand-by como algo que no es tan grave. Una cosa que es gravísima es que se determinó que, habiendo una sentencia judicial de condena, las grandes empresas pueden pagar el importe del crédito reconocido hasta en 6 cuotas y las pymes hasta en 12. Entonces, cualquiera que no hace falta ser abogado ni ser jurista para entender esto, ¿por qué no se lo ponen, por ejemplo, a los bancos cuando tienen que cobrar las condenas por los intereses del no pago de un crédito, de una tarjeta de crédito, que se pueda pagar en 12 cuotas o en 20 cuotas? No. Es para los trabajadores en relación de dependencia, que es el hilo más fino de la cadena, y esto tenía que ver con lo que hablábamos con los vulnerables, ¿no es cierto? Y si por todo esto fuese poco, ya no en el título 1 que habla de las modificaciones de la ley de contrato de trabajo, en el título 2 incorpora este famoso Fondo de Asistencia Laboral. El FAL. El FAL que Claudia decía, viste, que el fusil que usaban los militares. Bueno, es un poco para terminar de ponerlo en el pelotón de fusilamiento. Pero a los trabajadores. claro, el fusilamiento de los trabajadores. Y además, ese 3% de interés no supera y está estipulado porque no pueden darnos más del 3% como a Karina. No, bueno. ¿Me entendés? No supera el 3%. Ahí no hay FAL. Ahí no hay FAL. Bueno. Perdón por el humor, ¿no? Pero está bien. Era para... Está bien. Lo que quería decir del FAL, que viene a completar esto, volvamos a repetir, baja de la base de cálculo la indemnización para que las indemnizaciones sean más bajas. Intereses con el IPC más 3%, y posibilidad de pago en cuotas de sentencia condenatoria. Esto es una barbaridad, porque imagínate, el trabajador tuvo que ir a la justicia para que le reconozcan que le deben plata. Bueno, le reconocen que le deben plata y le pueden pagar en 6 o en 12 cuotas. Pero es una manera de que siga cobrando, lo pensaron. No, es una manera de decir, nosotros estamos a favor del empresario. Igual que los futuros que aparentemente se vienen, los retiros voluntarios. Y además de estas 3 cosas, la creación del FAL. Entonces, ¿qué es el FAL? El FAL es un fondo que se crea, que va a ser administrado por administradora, como eran las FJP, ahora se llamarán AFAL. AFAL se van a llamar, Administradora de Fondos de Asistencia Laboral, que no son otra cosa que empresas privadas, sociedades que seguramente van a cotizar en bolsa porque es la Comisión Nacional de Valores la que las va a regular, que va a administrar los fondos, que no es el empleador que va a poner la plata en ese fondo. El ANSES. Porque en realidad se estipula que para las grandes empresas, para que haya dinero en ese fondo que va a administrar esa administradora, valga la redundancia, es un 1% de la masa salarial de los trabajadores de las empresas grandes y el 2,5% de la masa salarial de las pymes y pequeñas y empresas pequeñas, chicas, dice la ley. Entonces, esto está en un artículo del diario La Nación, 2.300 millones de dólares anuales esa masa salarial hoy
con el trabajo registrado que hay, porque esto obviamente es para los asalariados registrados. Eso se va a disminuir del aporte al SIPA, al Sistema Integrado Previsional Argentino. Entonces, como dice Claudia, si bien no es directo, no, pero sale de ahí. Sale de lo que contribuía a la empresa, entonces le sale gratis. Claro. Entonces, cuando los empleadores tengan los fondos suficientes para despido, le va a salir gratis el despido. Obvio. Sí. Con una cosa que es más con la grave. posibilidad que, perdóname, pero con la posibilidad que pase lo mismo que pasó con la FJP, que se la termine Bueno, llevando ellos. acá le pusieron un límite del 1% en las comisiones, pero sí, obviamente que puede pasar que se liquide este es un todo. Negocio fantástico. Este es un negocio, muchachos. Fantástico para los amigos de Caputo. Pero por supuesto. No cabe ninguna duda. Por supuesto. Pero no me quiero dispersar del meollo a lo que quiero llegar con todo esto. El empleador, al salirle gratis el despido tiene una finalidad. El despido no es para que el trabajador se lleve la plata, sino es un castigo al empleador. Y además de ser un castigo al empleador por extinguir un contrato sin causa, cualquier contrato que se extingue sin causa y el que se ve perjudicado puede reclamar daño y perjuicio. Bueno, acá el artículo 19 de la Constitución Nacional quedó. Pero además de eso, la indemnización tiene una finalidad disuasoria. ¿Qué significa esto? Que le dicen al empleado, usted puede despedir cuando quiere, pero si despide tiene que pagar y tiene que pagar bastante. ¿Para qué? Y para que el trabajador pueda hacer valer sus derechos estando vigente la relación laboral. Tal cual. Porque vos imaginate, un empleador, otra de las reformas, horas extras eliminadas a través del banco de horas. Entonces el empleador le dice al trabajador, tenés que firmar acá porque vamos a hacer banco de horas y vos aceptás que... No, yo eso no lo acepto, hace 30 años que trabajo, no lo aceptás, pongo la plata del FAL, tomá, andate, gratis. Entonces todo esto es un combo insanable. Y acá viene lo que va a venir, que es la litigiosidad. Si tengo tiempo hablo un poco de derecho colectivo, si no, sí, claro. Lo dejamos para la a próxima. las 12 creo que sale Román, así bueno, que tenemos tiempo. Rapidito. En materia de derecho colectivo, ¿qué es lo que más me llamó la atención o que por ahí me resulta interesante por la importancia transmitirlo? El derecho de huelga. El derecho de huelga es un derecho constitucional consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución, pero además tiene innumerables potestades y protecciones de los organismos internacionales, no solamente en los tratados de derechos humanos, en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino sobre todo en las disposiciones que emiten los organismos de la Organización Internacional del Trabajo. La niña bonita del derecho de la libertad sindical es el convenio 87 de la OIT. Pero además de este convenio 87 de la OIT, hay innumerable cantidad de recomendaciones y de interpretaciones que hace la Comisión de Libertad Sindical y el Comité de Expertos en Aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT. Entonces, ¿qué hizo esta ley? Dice, el derecho de huelga son servicios esenciales y enumera 11 servicios esenciales. ¿Qué dice la OIT con respecto a los servicios esenciales? Le guste a quien le guste o a quien no le guste. Que los servicios esenciales en un Estado perteneciente a la OIT se tiene que limitar a 3 situaciones. Cuando la población la ponen en peligro, en su seguridad, en su vida o en su salud. Esos son los 3 elementos que dan la posibilidad que un Estado que participa de estos convenios, que acepta estos convenios que tienen jerarquías supralegales, es decir, son superiores a las leyes, pueden decir de antemano, este servicio esencial de antemano tiene que tener una guardia mínima en la huelga. Después la OIT dice, puede haber extensión de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental, pero ya no es de antemano, es para el caso en concreto. Es decir, ¿la educación es un servicio esencial propiamente dicho? No. ¿Cuándo se puede por extensión? Por ejemplo, cuando una huelga de los docentes pueda perjudicar el ciclo lectivo total. Sí, indefinida. Pero es para el caso en concreto. Y en esos casos, ¿qué dice la OIT? Tiene que haber un organismo especial, no el Estado, sino un organismo
tripartito que decida si realmente para esa causa hay una extensión en el servicio esencial y por lo tanto poder poner un límite con guardias mínimas en la actividad que corresponda. Todo esto, pero obviamente... Vos hablás de la OIT, nosotros ¿por qué no fuimos de la OMS? Bueno, por lo mismo. Por lo mismo, o sea que la próxima es la OIT. La próxima... Olvídate. ¿Me entendés? Porque No lo la nombremos OMS, para desmotivarlos. más allá de los fondos rotatorios, más allá de todo, controla, vigila los países en su salud. La OIT hace exactamente lo mismo, saca normas para que de alguna manera los países sean todos los adecuados. O sea que la próxima es irnos de la OIT. Sí, y yo, viste que siempre agrego algo más. No sé si va a ser tan así porque Trump no está en esa. Viste que Milei hace todo lo que hace Trump. Cierto que el imitador. Sí, porque el otro día vos lo hablamos a esto y yo me puse a investigarlo. Digo, claro, pero en esto no está Trump. Claro. A Trump tanto la OIT no lo molesta. No. Lo molestaba, ¿sabés por qué lo molestaba? Por el tema de que era el principal aportante. Sí, y porque Kennedy es ministro de Salud. Ahí está. Bueno, entonces también, ¿qué es lo que pasa con esto que nosotros hablamos desde la academia? Siempre digo lo mismo, Claudia, yo no hablo desde el interés personal de abogado litigante. En la radio vengo altruistamente a transmitir conocimiento para que la sociedad empiece a pensar con transparencia, con conocimiento, que tenga herramientas para ver de qué se trata todo lo que está pasando. Y desde la academia, y esto fue muy interesante, por ejemplo, en la comisión de trabajo, tanto en senadores como en diputados, escuchar lo que dijeron los especialistas en este tema. Y todos, me incluyo, dijimos, muchísimas de las disposiciones son inconstitucionales. Insistieron, lo sacaron, y ahora ¿qué pasa? El Poder Judicial está interviniendo ante los reclamos. Yo todo lo que te dije se fue dando. La CGT tenía que pedir una cautelar, y es lo que pasó. La CGT planteó una cautelar y un juez, que es una eminencia académica. Raúl Ojeda, para los que no lo conocen, es una eminencia académica. Qué sé yo, eminencias académicas. Mario Ackerman está en esta línea de las que estoy comentando, con algunos matices puede tener Mario, pero estamos todos, los especialistas estamos todos con la convicción que esto es un mamarracho. Absolutamente. Un mamarracho. Entonces, ¿esto qué va a generar litigiosidad? Porque aparte de ese fallo de Ojeda hay 4 o 5 más. Sí. Hay 4 o 5 con distintos matices. Ahora, vos fijate lo que es la comunicación pública, y ya termino, que sale el fallo y después Ojeda se desdice de uno de los artículos de los 82 y 55. De los ¿Y cómo es el zócalo, el título de la bajada de Infobae? El juez Ojeda echó para atrás la cautelar. ¡Mentira! Echó para atrás un artículo. ¿Y por qué el argumento? Yo lo leo todo, les aviso. No es que yo toco de oído, leo la sentencia, los fallos, los subfallos. Dijo que el artículo 55 hablaba justamente de los intereses en juicio ya iniciado. Dijo, en realidad esto puede beneficiar en algunas provincias a los trabajadores, porque en algunas provincias están fallando por debajo del importe que surge de los intereses de la ley. Así que esto lo bajo como cautelar. Y después, bueno, para la próxima, si querés, tratamos el tema de la cautelar propiamente dicha y de la inhibitoria. Después, dentro de un rato. Como ustedes quieran, a disposición. Y vamos a nuevamente una tanda. Y tiren medio preguntas como hiciste antes. Exacto.